Yo no sé si hay pregunta, hay desconcierto. Vos sabés que hasta algunas veces hay resignación, desinterés. Desinterés no creo porque cuando ves que el bolsillo no alcanza, eh, hay preocupación, hay desazón, hay hastío. Y quiero hablar con el economista Gustavo Nefa sobre este gobierno en materia económica. No sé si vive su propia crisis. Me parece que vive una crisis interna desde que asumió, que no se han podido acomodar con materias de poder, con las coaliciones tan unidas al principio, pero con las promesas de después cada uno manejar ciertas cosas o ciertas cajas y allí comenzar los tires y los aflojes, más la pandemia, más la situación en general y más la línea propia de este gobierno que en vez de quizás poder tener alguna solución está muy distante. Se habla de un 80% de inflación, otros dicen quizás lleguemos a 3 dígitos, un 100%. Realmente es acuciante el tema. El economista Gustavo Nefa está en línea y lo voy a saludar. Gustavo, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias a ustedes por consultarme. Gustavo, ¿dónde está la Argentina parada en este momento? Y si le ponemos un color al horizonte, ¿qué color tiene? Gris, como siempre, vivimos con nubes, nubarrones, a veces se convierten en chaparrones, nos mojamos un poco, sale el sol, pero después viene una tormenta. Diría que gris porque en realidad no vemos nada claro. Esa cifra de inflación está un poquito inflada. El consenso lo conocimos el viernes, 72,6%. Igual hay algunas consultoras como Fiel que la ven arriba de 80, pero no más que eso, o sea, 70%, 75%. Pero Gustavo dice, es que pero va no más que subiendo. eso, como diciendo, bueno, son 70, 80, esa es locura. Claro. 70, 80%, pero, y lo que digo, Lo ¿sabe dije como lo que pasa, diciendo, Gustavo? Lo que digo es esto, 70, sí, 80% de inflación, que es lo que las consultoras dicen, pero uno va a la góndola y hay productos que en 2 meses suben 40% o 30 y pico por ciento. Entonces, ahí está la otra inflación que quizás, que es la de la góndola del día a día, la de los comestibles. Son dos cosas distintas, ¿eh? claro, bueno, la canasta de consumo no se compone solamente con eso. Un Claro. boleto para viajar es el boleto más barato del mundo, lo sigue teniendo Argentina, sale 18 pesos en Buenos Aires, ni siquiera en Rosario creo que debe valer eso, ni en ningún otro lado, ni en Bahía Blanca debe valer eso. Hay precios que se toman en el área metropolitana que obviamente están regulados, otros que forman parte de la suba de precios que hubo tanto en los commodities, porque el pan se hace con trigo y el trigo se deriva de un mercado internacional, está en dólares y a su vez tuvo una explosión de precio este año, un 40% de suba, en parte por la guerra con Ucrania. Bueno, todo esto sí impacta. El problema es que Argentina vive su propio karma porque financia su déficit fiscal gigantesco con emisión monetaria. Jacobes sacó una encuesta el fin de semana y los resultados fueron 63% de las personas cree que la inflación tiene su origen en la emisión monetaria, cuando en realidad nos están tratando de inculcar todo lo contrario desde el gobierno. Es la culpa de uno, es la culpa de otro. En la emisión monetaria está el problema de la Argentina. Ahora, ¿por qué se emite tanto dinero? Porque si no hay una contraprestación en bienes, obviamente que va a parar aumento de precios. Si vos emitís 2 billetes por cada producto de una unidad, obviamente se va a estar duplicando el nivel de precios cada año. Entonces, ¿cómo cortamos con eso? Bueno, la dimensión del sector público es totalmente estrafalaria para una economía que vive de crisis en crisis y tiene que tomar una decisión Argentina. Si seguir aplicando las mismas recetas o empezar a aplicar algunas recetas un poco más ortodoxas y ordenarse. Nadie quiere tomar esa decisión porque tiene un costo político. Entonces, la decisión la tiene que tomar la política y la política se perjudica. No Pero la va a es tomar. mejor Entonces, crear ¿cómo pobreza y terminamos? Con la administrar siguiente pobreza. crisis. Es mejor administrar pobreza y crear pobreza. No hablo de este gobierno, hablo de los últimos, si me permite, 25, 30 años, porque se echan la culpa unos al otros de los que fueron de ahora hace 4 años y 4 años y 4 años, pero esto viene con un arrastre: inflación, pobreza, desinversión, infraestructura, educación, salud, justicia, instituciones. Esto viene
en un desgante, en un esquilme que no le pongo un color político. No le quiero poner, no es tampoco mi afán de ponerle un color político. Siempre trato de ser lo más objetivo posible y de hacer un plano general. La dirigencia política argentina le cuesta encontrar un rumbo que sea un rumbo por el país y no por un color político. Yo sé que quieren ganar, que quieren gobernar, que quieren controlar, pero si este es el costo, estos niveles de pobreza, estos niveles de desidia, estos niveles de descuido absoluto de todo lo que acabo de decir, bueno, muchachos, políticos, me parece que empiecen a pensar más en la gente y la política como una herramienta hacia la gente y no para la política como herramienta de coaptar a la gente. ¿Me explico? Bueno, entonces cada diputado debería bajar al 10% de la cantidad de asesores, al 10% Y su sí, cantidad ¿por qué de no lo hacen? pasajes. Por ejemplo, ¿por qué Más no? si viven en Buenos Aires y no tienen que trasladarse y tienen que acudir al Congreso. Me puede escribir Hay un muchas cosas diputado que y se un pueden senador y me hacer. decir, Sebastián, no es la solución. Bueno, pero quizás sean pequeños ejemplos como para empezar a... No digo que no sea la solución, no me malinterpretes. Ujú. Creo que es una de las pequeñas soluciones que se tienen que hacer. Hay una reforma del sistema previsional, una reforma del sistema laboral, una reforma del sistema impositivo. Argentina tiene que reformarse y lamentablemente lo que tiene que tomar la decisión no están ni alineados, ni tienen el consenso, ni tienen las motivaciones para hacerlo porque las izquierdas o los perjudicados podrían llegar a ser ellos. Entonces todo esto es un juego del huevo y la gallina, digamos, ¿quién viene primero? Acá necesitas instituciones claras, necesitas consensos y necesitas una decisión política. Lamentablemente, te lo digo político porque no soy político, porque sé cómo funciona la política, por eso me mantuve al margen de la política y porque son necesarias decisiones muy duras. ¿Quiénes la van a tomar? No sé, pero necesitas una decisión crítica en este estado. 72,6% de inflación para este año y esperemos que no sea una inflación galopante que nos termine deviniendo una hiper. Requiere un ajuste de gasto público y ahí hay un condicionante muy grande. Primero, están indexados gran parte de los ítems, entre ellos salarios. Segundo, las necesidades son infinitas. Y tercero, tenés un sistema previsional virtualmente quebrado, que además le terminan sacando plata para cualquier cosa de un día para el otro, ¿sí? Inventando un plan. Entonces, el sistema de seguridad social, que explica entre 3 y 3,5 puntos porcentuales del PBI de déficit sistemáticamente todos los años, tiene que ser reformulado. Y esto también es un karma para todos los países, inclusive desarrollados. El envejecimiento de la población, las mejoras en las condiciones de vida, el alargamiento de la vida promedio de una persona, aplica no solo en Francia, sino en Argentina también. Ahora, pero a todo eso le ponemos el condicionante de que lo que invierte el Fondo de Garantía y de Sustentabilidad, que es el FGS del ANSES, es en bonos de Argentina. Es decir, el mismo ANSES le está financiando el déficit fiscal a la Argentina. Entonces, ese es un problema que sí podría ser cambiado un día para el otro y por lo menos poner en moneda dura y a salvo, digamos, de la mano del Estado, gran parte de esos fondos. Esa es una de las reformas pendientes también. Gustavo, estoy charlando con Gustavo Nefa, que es economista, hablando sobre la situación actual. Saco la cabeza del país y me voy al plano internacional. ¿Cuánto repercute el plano internacional, las guerras y los conflictos para una economía como la de la República Argentina? No mucho. Es más, Argentina se pudo haber beneficiado de esta guerra. El problema es que su balance comercial, si bien tiene exportaciones netas de productos primarios que los precios han subido entre 30 y 40% este año, ¿sí? La soja está en 27, 28% más o menos, el trigo 40%, se suma a la suba que tuvieron el año pasado. En realidad tenemos por el otro lado un balance comercial deficitario de hidrocarburos. Entonces el gas natural, que tanto tenemos como reservas probadas en Vaca Muerta, resulta que no puede ser extraído o resulta que con un riesgo país de 1.900 puntos básicos es imposible atraer inversiones porque no somos serios. Entonces hay un problema de los dos lados. Pero en el neto nos vamos a ver perjudicados de esta guerra, no favorecidos, y es raro pensar de esa manera para un país como Argentina, cuya ventaja comparativa es el agro. Ahora, si vos le pones que a esa ventaja comparativa que tiene el agro, le pones que tiene un Estado
totalmente sediento de cobro de impuestos, que te aplica un 33% de impuesto a la exportación de soja, además del IVA, el 21%, además de ingresos brutos, además de tantos impuestos que paga en el camino, y le das, en lugar de 120, en lugar de 205, que es lo que vale el dólar en el mercado implícito, 210, le das 120, que es el dólar mayorista, y bueno, te vas a encontrar con que el productor de soja recibe, no sé cuánto, 35%. El productor de trigo, 45, 50% de lo que debería recibir en dólares. Y bueno, ¿quién está dispuesto a invertir? Ahí hay un problema grave. Y con respecto a la moneda, ¿cómo? ¿Cuál moneda? Bueno, no tenemos moneda porque al no tener respaldo, obviamente no es ni una cuasi moneda. Como economista estuviste rápido, pero la gente dice, bueno, habría que imprimir 5.000 pesos, habría que dolarizar, dicen algunos. No, sería inviable. Habría que quitarle ceros, habría que... ¿Y Gustavo Nefa qué dice? No, bueno, quitarle ceros es el numerario, no vamos a solucionar absolutamente nada. Es como mandar la tropa a fiscalizar la suba de precios en los supermercados. Es pan para hoy y nada más. Dolarizar es una reforma estructural en el otro extremo, que requiere de un montón de compromisos. Hay países que lo han hecho más que satisfactoriamente de la región, El Salvador, Costa Rica, Ecuador que está con un plan de salvataje del FMI, es uno de los países que más creció en los últimos años y ha logrado domar la inflación. Bueno, ¿podemos seguir los pasos de Ecuador? Bueno, hay que comprometerse a no tener déficit fiscal, algo difícil para un político argentino. Hay que comprometerse, obviamente, a no tener ninguna otra herramienta de emisión o de expansión monetaria, como puede ser cuasimonedas o alguna otra cosa que quieran inventar. Y tercero, respeto a instituciones y seguridad jurídica, cosa que le falta mucho a la Argentina. La Argentina es una historia de cambiar las reglas de juego en el camino, y ni hablar de la corrupción. Gustavo, gracias por atenderme por estos conceptos. Por favor, los felicito por el programa. Muchísimas gracias. Gustavo Nefa, economista, búsquenlo, síganlo, grandes conceptos y muy claros para hablar sobre un poquitito del pantallazo del contexto de la República Argentina.